entrevista de Giro Visual Televisión. Hoy nos acompaña José Antonio Kast, a quien ya vemos acá al costado de nuestra pantalla, abogado y ex candidato presidencial, además fundador y presidente del movimiento político Acción Republicana. Bienvenido, José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, donde podremos conversar de los distintos temas que hoy día nos afectan como país. Así es, pues tenemos hartos temas que plantear, porque no solamente comenzamos el 18 de octubre con este movimiento social, ¿cierto? Y estallido social, sino que también nos ha afectado una pandemia, que no somos el único país del mundo, pero también tenemos problemas de salud y económico. A raíz de eso y el tema que se ha discutido esta semana, José Antonio, ¿cuál es su opinión respecto a este 10% que se está solicitando hoy ya para el miércoles en la Cámara Alta del Senado? Bueno, como bien señala, hemos enfrentado como país situaciones muy críticas, tanto la violencia después del 18 de octubre, que nos llevó a tener un nivel de cesantía importante para comenzar marzo, con cerca de 400.000 personas sin empleo, y después del 18 de marzo, con el tema de la pandemia, ya se han perdido cerca de 1,5 millones más de puestos de trabajo, o bien personas que han cesado en sus contratos momentáneamente, cosa que lleva a las personas a un nivel de angustia importante de saber cómo van a llegar a fin de mes. El tema es que esto también ha sido aprovechado por algunas corrientes ideológicas, sobre todo de izquierda, para acelerar lo que ellos no han logrado a través de las votaciones. Y en esa línea han presentado este proyecto para retirar un 10% de los ahorros de previsión de cada una de las personas, que parece algo muy loable y parece razonable en la medida de que las personas estén necesitando recursos. Pero si uno no lo analiza desde el punto de vista país y de cómo se llega a esta situación, bueno, es un problema no menor. Uno, porque se establece en base a un resquicio legal, donde se presenta una reforma constitucional respecto de un aspecto distinto al que se señala inicialmente y que permitiría, con un quórum más bajo, cambiar las normas de la Constitución en áreas que son sensibles, como es, por ejemplo, la iniciativa legal en temas de seguridad social que le corresponde al presidente y no a los parlamentarios. Y esto se agrava aún más cuando parlamentarios de gobierno que juraron respetar la Constitución y las leyes y además hicieron un compromiso político de acompañar al gobierno durante su gestión, traicionan ese juramento y se suman a la propuesta de la izquierda, que reconoce un problema que es real, la falta de recursos de las personas, pero cuyo objetivo final es otro, es destruir y terminar con este sistema de capitalización individual, porque ellos lo que buscan es un sistema de reparto, donde finalmente los que dirigen todos los recursos y cómo se distribuyen son los políticos. Y eso es algo que a la ciudadanía no se le ha explicado de debida forma, y confunden a la opinión pública diciéndole, no, estos recursos son suyos, eso es efectivo. Sus pensiones son bajas, también es efectivo. Usted tiene un problema económico puntual, también es efectivo, pero el fin de estas personas de izquierda es destruir este sistema que ha permitido que Chile tenga una situación internacional para pedir créditos con tasas más económicas, que ha permitido grandes inversiones que han ido en beneficio de todas las personas, y los problemas asociados puntuales de la falta de recursos y de mediano y largo plazo de las bajas pensiones no se solucionan destruyendo el sistema. Y por eso es tan grave lo que ocurre la semana recién pasada con la votación de los parlamentarios, que van en contra de los parlamentarios de derecha, que van en contra de su proyecto político, y refleja un fracaso tanto del presidente, porque él se empeñó en lograr revertir esto, como de todo su equipo político y también de las directivas de los distintos partidos de Chile Vamos. Es una situación crítica, pero que podría servir para remecer al gobierno y a la estructura de Chile Vamos, para que entiendan que lo que han hecho en política desde hace más de un año atrás ha terminado en destruir lo que se construyó con tanto esfuerzo durante las últimas décadas en Chile. Y José Antonio, a raíz de eso, entonces, ¿cuál sería la solución para que los chilenos puedan tener una mejor pensión? Porque al principio, bueno, muchos lo han comentado y se dijo que se iba a recibir el 100% de lo que se había
juntado en ese fondo. Sin embargo, no ha sido así. Las pensiones son diversas, obviamente, dependiendo de lo que las personas aporten a este sistema. Pero, ¿cuál sería entonces la real opción para no destruir el sistema de AFP, como usted menciona? Bueno, primero, tomar ciertas medidas de ahorro fiscal, de achicar el Estado y traspasar ciertos recursos al sistema de pensiones. Nosotros si cortamos el gasto político, que es algo que aún no se hace, y el gobierno no ha tomado la bandera de cortar el gasto político, de achicar el Estado, disminuir todos los ministerios, todos los departamentos, además dado que la modernidad hoy día nos permite poder hacer muchas cosas vía digital que no necesitan un ejército de personas timbrando o haciendo anotaciones en cada repartición pública. Eso es por un lado. La solución de mediano y largo plazo es hacerle modificaciones al sistema previsional, pero que pasan por sincerar primero cuáles son los ingresos que yo tengo y en base a los ingresos que yo tengo generar el ahorro, porque hay muchas personas que tienen un ingreso en su liquidación de sueldo que no se condice con el ingreso real. Estoy pensando, por ejemplo, en personas que se dedican al transporte colectivo menor, taxistas, que son independientes, todas las personas que ejercen un rol de independientes y que no se imponen para su vejez, las personas que trabajan en el rubro gastronómico, que tienen un sueldo base, pero reciben muchas propinas o reciben propinas que tampoco reservan un 10% de lo que reciben para su jubilación. Por lo tanto, hay que sincerar eso. Después hay que generar incentivos para que tanto el empleado, el trabajador, como el empleador determinen cuál es el ingreso real. Y eso se hace con incentivos positivos, por ejemplo, con impuestos negativos, de que si yo declaro realmente lo que estoy recibiendo como ingreso, pago menos impuestos y recibo incluso algunos beneficios del Estado, porque hay una subdeclaración también de los ingresos, porque al declarar más yo pierdo ciertos privilegios, por ejemplo, en mis bonos de FONASA, y paso de no tener que pagar a tener que pagar. Eso es en lo macro lo que se tiene que ir arreglando. Después, la edad de jubilación es un tema a conversar, porque los que nacen a partir del año 2000 tienen expectativas de vida mucho más altas que los que tenía antes un chileno medio. Hoy día estamos llegando a los 80 años de sobrevida, de vida, ¿no es cierto? Y lo más probable es que esto siga aumentando. Y si es que la edad de jubilación sigue siendo para estos jóvenes del año 2000 en adelante 60 años para la mujer y 65 años para los hombres, es algo que no va a resistir. Y también hay que analizar el tema de las lagunas previsionales, que se da mucho en el caso de las pensiones promedio, cuando nosotros vemos que hay personas que no han cotizado durante los 30, 40 años de su vida laboral activa, o que, por ejemplo, en el caso de las mujeres con hijos, fueron ingresadas al sistema para entregarles el beneficio establecido por la ley, pero que no tenían acumulación de recursos de previsión. Por lo tanto, sus montos son muy bajos y entran a servir para sacar el promedio general. También enfrentar el tema de la sobrevida, que está establecido como un número dentro del tema de las pensiones en 110 años, cosa que no es razonable tampoco. Uno tiene que ponerla en los 80, 85, 90 incluso, y después tener un seguro de sobrevida que también ayuda a sincerar las cosas. Todas esas cosas hay que plantearlas, hacerlas, pero si uno cree que el sistema de reparto, como lo plantean algunos, va a solucionar esto, no, va a generar más problemas como el que vimos de Miriam Olate en su momento, que jubila de Gendarmería de Chile, haciéndose un gran sueldo en los últimos meses, en los últimos 2 años, perdón, para después jubilar en base a eso y no a lo que ella había declarado durante sus 20 años de servicio en Gendarmería. Aquí lo que no se puede hacer es engañar a las personas, decirle que existe una varita mágica para solucionar todo de un día para otro, porque eso es mentir. Perfecto. Ahora, José Antonio, quisiera que nos contara usted, de acuerdo a su perspectiva, lo vemos muy activo en las redes sociales, en Twitter, y hemos visto su opinión respecto a este paso a paso, que incluso lo había mencionado antes de que lo dijera el gobierno. Usted estaba a favor de que las personas ya pudieran salir de sus casas, considerando que el contagio, por ejemplo, en la región metropolitana, no era tan alto, que ya por lo menos había bajado un tanto para que las personas pudieran salir a trabajar. ¿Qué es lo que piensa usted de cómo ha llevado a efecto la pandemia el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Bueno, hacer un pequeño análisis de cómo hemos llegado a esta situación.
y decir que en Chile al menos no hemos tenido que tomar esas decisiones, los médicos no han tenido que tomar esa decisión dramática de optar por la vía de un chileno u otro chileno por no tener los implementos técnicos como ventiladores automáticos, cánulas de alto flujo, mascarillas, ¿no es cierto?, camas críticas, equipo preparado, y eso se debe a cómo se preparó el país de acuerdo al diseño que hizo Jaime Mañalich para llegar a esta situación. Nosotros tenemos un alto número de contagiados, pero que también refleja la realidad que en otros países no se conoce, porque el nivel de exámenes que se hacían diariamente nos lleva a un control mucho mejor que el que tenían otros países que dicen, nosotros tenemos menos contagiados, menos difuntos, pero que no han seguido el protocolo que hemos tenido en Chile. Por lo tanto, decir que si bien han fallecido muchos compatriotas, para lo que ha ocurrido en otros países en comparación con el número de contagiados, es un número menor a lo que vemos en la realidad internacional, en la realidad mundial. Y de aquí para adelante, lo que tenemos que tener claro es que luego de la violencia extrema entre el 18 de octubre y el 18 de marzo y la pandemia que nos afecta del 18 de marzo hasta ahora, la crisis social y económica es de magnitudes nunca antes vistas. Estamos llegando a las 2 millones de personas sin su fuente laboral activa o derechamente desempleados, y eso es algo que no se veía, como digo, hace mucho tiempo. Por lo tanto, pensar que el gobierno va a ser capaz de, a través de subsidios, bonos y otros mecanismos, resolver todo el problema social económico es no ver las cosas en la dimensión de la gravedad que tienen. Por lo tanto, es fundamental que las fuentes de trabajo, los emprendedores puedan reiniciar con toda la responsabilidad, con todos los protocolos sanitarios, sus actividades. Esto ya está ocurriendo en otros países donde el rubro turístico, gastronómico, parte lentamente reactivándose con una capacidad de atención menor a la que tenían antes. Quizás va a tener que ser un 30% de la capacidad de atención de público, 50%, pero tenemos que entrar en rodaje, poner a Chile en marcha. En esa línea es lo que nosotros venimos planteando hace más de 2 semanas, de que como hay un nivel más bajo de contagios, las tasas están bajando en todas las situaciones críticas, tenemos que iniciar esta reactivación del país y no esperar a que se produzca el 0 contagios para recién partir. En esa línea veo bien. José Antonio, ¿no cree que pueda pasar lo mismo que se vive en países como Europa, países de Europa, por ejemplo, como España, en donde reactivaron la economía, sin embargo, hubo brotes importantes de COVID, y que podría pasar lo mismo en Chile, considerando que en Chile la gente no se cuida a lo mejor tanto como en otros? Bueno, son situaciones que lo más probable es que van a ocurrir. Por eso las medidas tienen que ser racionales o razonables. Pero España, por ejemplo, cometió el error de cerrar toda España y de generar una cuarentena en toda España, siendo que habían lugares donde la cantidad de contagio no era tan alta. ¿Por qué se hacen estos cierres completos? Para que no colapse el sistema de salud. Y nosotros tuvimos momentos muy críticos, pero nunca faltó un ventilador mecánico. Ese es el nivel cuando ya llega el colapso total. Aquí en Chile se integró la red y se trasladaban pacientes críticos de una región a la otra para poder darles la solución de salud necesaria, cosa que en otros países no se hizo de esa manera. Por lo tanto, aquí se pueden dar situaciones como la que usted menciona, de alzas, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en algunas zonas del norte, en algunas zonas del sur, y en esos lugares usted pone barreras sanitarias, instala cuarentenas focalizadas, pero en los lugares donde usted va saliendo, tiene que levantarlas. En España no es un rebrote generalizado en toda la nación. En Estados Unidos no es un rebrote generalizado. Y es lo mismo que tenemos que hacer acá. Tenemos que aprender a convivir con lo que es este virus y probablemente otros virus que vengan en el futuro. Y también decir que cuando hay una rutina establecida en los lugares de trabajo, en algunos casos eso previene más que estar en sus hogares, donde lo más probable es que las costumbres se vayan relajando en el día a día y no haya un lavado frecuente de manos, no haya el uso de las mascarillas de manera habitual, y en el lugar de trabajo eso sí se da. Lo que hay que prevenir mucho es cómo la gente se moviliza a sus lugares de trabajo, porque los contagios mayores están en el transporte público masivo, buses, metros, ¿no es cierto?, micro, donde hay que tomar ciertos resguardos adicionales para que no se produzcan contagios en el traslado de las personas de su hogar al trabajo. José Antonio, en Chile hay cerca de 8.500 fallecidos.
mucho menor que en otros países en donde comenzó la pandemia, incluso en países como Estados Unidos, en donde ha sido increíble la cantidad de fallecidos. Sin embargo, la izquierda en Chile sigue culpando al gobierno que no ha hecho bien las cosas, provocó incluso la salida del ministro Mañalich, que muchos lo alaban, otros lo critican fuertemente. Sin embargo, también esto provoca este movimiento social que se sigue expandiendo por todo Chile. ¿Por qué cree entonces que siguen criticando la gestión del gobierno y sobre todo del Ministerio de Salud? Bueno, aquí lo que se ha dado es una instrumentalización de distintas causas que tienen una realidad evidente. El tema de las pensiones, el tema de los peajes en los TAC, el tema de diferencias de cobros en distintos servicios básicos. Esos son problemas reales. Pero la izquierda instrumentaliza el dolor humano, el drama humano, ¿no es cierto?, para otros fines. Y aquí lo que está buscando la izquierda es derrocar al gobierno en la calle, porque no pudo triunfar en las urnas. Por lo tanto, ellos han asumido una actitud de obstrucción y de cerrarle las puertas a cualquier alternativa que presente el gobierno, porque su objetivo final no es necesariamente la mejor calidad de vida de las personas, sino acceder al poder. Y lo han hecho hábilmente, y el gobierno en esto no ha tenido ninguna habilidad comunicacional ni operativa. El gobierno ha fracasado en lo político y en lo comunicacional de manera estrepitosa, y por eso nuestro planteamiento de que tenían que renunciar a las directivas de los partidos políticos, las presidentes de los partidos políticos. Este llamado lo acogió el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate, pero no se ha escuchado la misma actitud de Renovación Nacional ni de la UDI. En la UDI al menos han tomado medidas para excluir a aquellos parlamentarios que se han salido de la línea colectiva que tiene que tener un partido en esta situación. Pero la izquierda no busca el bien del país, busca el bien propio de su sector y busca derrocar al gobierno. Ahí la fuente de gran parte de los conflictos que hemos tenido. Y respecto de los fallecidos, primero va a haber que ponerse de acuerdo cómo determinamos el número de fallecidos, porque la OMS tiene un número, las universidades extranjeras tienen otro número, las universidades o el conglomerado nacional tiene otro número, y el gobierno tenía su propio sistema. Si vemos las universidades como de Estados Unidos, como la Universidad de Washington, llegó a decir que a esta fecha nosotros podríamos haber tenido 50.000 muertos. Si vemos algunos anticipos del colegio médico, dirigentes del colegio médico, bueno, la cantidad de fallecidos era 10 veces mayor que la que tenemos hoy día, pero nadie se hace cargo de esas proyecciones que no se cumplieron ni reconocen lo que se hizo en Chile, que es hasta reconocido a nivel mundial como una buena manera de manejar esta pandemia. Ahora, José Antonio, respecto a lo que conversábamos anteriormente, el 18 de octubre, este movimiento social que se reactiva con esta pandemia y la crítica hacia el gobierno con el manejo de la salud, ¿cree que para el plebiscito de octubre podrían cambiar las opciones que tengan los chilenos en general? O sea, ¿podríamos tener otro resultado? Porque anteriormente estaba todo dividido entre el apruebo y el rechazo. ¿Cree usted que podríamos tener otro resultado y más amplio, no? Bueno, yo creo que está por verse. Yo soy de aquellos que dicen que el plebiscito se debería suspender y que muchos de los eventos electorales, porque tenemos 7 por delante, de mayor o menor magnitud, de aquí a diciembre van a haber 7 escenarios electorales entre elecciones de representantes, primarias y segundas vueltas, lo cual da un panorama de inestabilidad en algún sentido enorme para lo que tenemos que afrontar, y de un gasto electoral y político de una proporción gigantesca. Aquí estamos hablando de muchos cientos de millones de dólares que vamos a tener que invertir o gastar en elecciones y en colaboraciones a los partidos políticos y candidatos, porque tienen financiamiento público, no lo olvidemos. Si nosotros pudiéramos concentrar eso en ayudas sociales o en situaciones económicas para sacar adelante a los emprendedores, bueno, sería otro Chile. Por eso el plebiscito, a mi juicio, no se debería realizar, y deberíamos ir a elegir a los que son parlamentarios en el próximo año, en noviembre, y que ellos asuman el rol que les corresponde por la Constitución de modificar aquellas cosas que una mayoría de los chilenos quiera cambiar. Pero si no, vamos a tener además, aparte de los 200 parlamentarios, otros 200 legisladores que van a estar haciendo una constitución por 2 años y van a generar una incertidumbre tan grande que va a ser
muy difícil que alguien quiera invertir en Chile antes de no conocer las reglas del juego que determina una nueva constitución. Por lo tanto, unir elecciones, suspender el plebiscito es algo que yo creo que se debiera hacer. Si no se realiza, todavía quedan muchos meses antes de poder decir cuál va a ser el resultado del plebiscito, porque una cosa son lo que digan las encuestas y otra la realidad de cada uno de los chilenos que está sin trabajo, que va a ver como algunos quieren seguir destruyendo patrimonio importante de todos los chilenos, y eso va a terminar influyendo en la elección. Tampoco sabemos cómo va a estar el Chile respecto de las condiciones de salud, salubridad, ¿no es cierto?, para que la gente concurra a votar sin temor. Y si vota un porcentaje muy bajo de la ciudadanía, ese plebiscito tampoco va a tener la legitimidad que se le exige a una consulta para modificar la Carta Fundamental del país. Y finalmente, ¿quién toma esa decisión? Porque hoy día vemos que la mayoría de la gente en las calles es la que hace o que provoca que los políticos finalmente tomen esas decisiones. Bueno, la opinión pública es importante que se manifieste de manera, sí, pacífica, no lo que hemos visto de una minoría que ejerce la violencia y arrastra a otros porque están en la casi indefensión, porque tampoco se ha resguardado el orden público, no hay Estado de Derecho. En la Araucanía vemos atentados terroristas de manera permanente y personas que infringen el toque de queda para atacar instalaciones policiales sin que se les aplique ninguna sanción o se autorice a las fuerzas de orden a usar todos los elementos de protección que tienen. Por lo tanto, la opinión pública es relevante que se exprese de alguna manera racional y pacífica, y las autoridades tienen que conducir. Pero aquí lo que no ha habido en los últimos meses es conducción, liderazgo, coherencia de parte de las autoridades, tanto a nivel de gobierno como de los líderes de los distintos partidos. Y eso es algo que estamos a la espera de ver que existe una reacción de parte de los distintos liderazgos de enfrentar el tema de la violencia extrema a la cual hemos sido sometidos y que hagan una propuesta país para salir de esta situación. En ese caso, una pregunta, ¿Chadwick o Blumel? Porque mencionó que, o si mantiene el hecho de que el poncho que está usando Blumel es XXL, que le habría quedado muy grande. No sé si mantiene esa opinión respecto justamente a los temas de seguridad. Totalmente. Yo creo que la salida de Andrés Chadwick en las circunstancias que se dieron refleja un mal manejo político y una pérdida de autoridad del gobierno. Y su reemplazo por Blumel fue de las malas decisiones que tomó el presidente. De hecho, inicialmente no era el ministro Blumel, por lo que se sabe, el que iba a ser denominado en la cartera de Interior. Y su trabajo en temas de orden público y acuerdos con la oposición ha sido muy negativo para el desarrollo de la democracia en Chile, porque no ha controlado el orden público, no ha resguardado debidamente el Estado de Derecho, y los acuerdos a los cuales han llegado desde el gobierno, que él es el jefe de gabinete, no se han cumplido. O sea, el último acuerdo en el tema económico de usar, ¿no es cierto?, los fondos soberanos, los ahorros de Chile, llevaban aparejados ciertas condiciones que en estas últimas resquicios legales que se han usado, bueno, se dejaron de lado. Y todos los economistas que fueron utilizados, por así decirlo, por la izquierda, encabezados, ¿no es cierto?, por la presidenta del Colegio Médico, bueno, señalaron que esta medida del cambio constitucional es la peor que se podía hacer para mejorar el tema de las pensiones y estabilizar la situación económica del país. Pero ahí uno se da cuenta cómo la izquierda utiliza a las personas más allá de su color político, porque dentro de ese grupo de economistas destacados habían economistas de izquierda, de sensibilidad de izquierda. Pero lo que han señalado posterior a eso y a la modificación del 10% es que ese no es el camino. Pero ahora, curiosamente, ya no los escuchan. Antes era una especie de semidioses, porque había que gastar los ahorros de Chile. Pero hoy día que dicen, ojo con eso, que nos va a hacer más daño, ya no los escuchan. Ese es el doble estándar de la política que la ciudadanía tiene que aprender a leer y no creer todo lo que les dicen que va en beneficio de ellos, porque finalmente termina destruyendo las bases institucionales de nuestro país. Perfecto. Antes de finalizar, José Antonio, y agradecer justamente que haya estado con nosotros, la consulta es, ¿debiera haber un cambio de gabinete en nuestro país nuevamente? Bueno, yo no soy quien para decirle al presidente lo que tiene que hacer. Si yo fuera presidente, claramente habría hecho un cambio de gabinete muy profundo después de la derrota
que sufrió el mismo gobierno la semana pasada. ¿Y a quién tendría en Interior? Yo creo que no quedan muchos liderazgos y es evidente que hay ciertos liderazgos en política que son mejores que otros, pero si yo mencionara a alguien, lo más probable es que ese alguien no sería, por lo tanto me reservo el nombre que creo que sería el adecuado para poder reencauzar al menos a Chile Vamos en una sola línea. Perfecto. Queremos agradecer a José Antonio Kast que haya estado con nosotros en Giro Visual en esta entrevista, conversando con nuestros televidentes de la región de Valparaíso. Esperamos que tenga una buena semana y justamente esperar el resultado del miércoles del Senado. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Hasta pronto.